Bien, buenos días una vez más. Buenos días a los hermanos que nos verán por las redes sociales también. Es una hermosa mañana y ha sido un hermoso tiempo de alabanza, particularmente cuando cantábamos Yo te busco, y es la razón por la que realmente estamos esta mañana aquí, porque deseamos, en respuesta al amor que tenemos a Dios, porque Él nos ha amado primero, es buscarle y aprender más de su palabra. Es así que yo querría invitarles, por favor, a que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, vamos a ver el capítulo 1. Amén. Son 10 versos y da para que podamos estudiarlo un poco. Es Primera de Juan, capítulo 1. Amén. Vamos a poner un poquito de contexto, de antecedentes que me gusta para poder ver realmente lo que estaba sucediendo. Juan era uno de los 12 discípulos originales que estuvieron con Jesús. Curiosamente fue el único de los discípulos que no tuvo una muerte prematura. Digo curiosamente, pero Dios tenía un propósito para él. De hecho, cuando escribe esta primera carta de Juan, se cree que tenía alrededor de 85 o 90 años en este momento. Es decir, fue de los que sobrevivió, digamos, pese a haber sido uno de los más jóvenes cuando fue llamado, y estuvo con Jesús, como vamos a ver. De hecho, él utiliza este argumento para poder hablar de la verdad de Jesucristo. Era líder de la iglesia en Éfeso, en la ciudad a la que es dirigida esta carta, aunque es una carta general, no es como Primera o Segunda de Corintios, ¿no?, que va dirigida directamente a una comunidad de fe en particular. Esta es digamos, más universal, es para varias comunidades ahí en la región, y Juan la escribe para ellos, y bueno, nada más. Ahora, vamos a ver un poquito de dónde estaba ubicado la iglesia de Éfeso, porque me parece que es importante decir por qué. Vale, lo tenemos ahí. Éfeso es la parte que actualmente es Turquía, ¿no?, cerca de la comunidad de Esmirna, más o menos 50 kilómetros, donde estaba ubicada, y es este punto aquí, como pueden ver. ¿Por qué era tan importante? Porque ese momento, lo que es actualmente Turquía, servía de enlace para Europa, o sea, el imperio greco-romano, y Asia Menor. Eso era más o menos por este punto aquí. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque servía de conexión. El tema era que por ahí pasaban todas las invasiones, por ahí pasaban también todas las migraciones, personas, pero también ideas y religiones. Esta comunidad particularmente se convirtió en un crisol de filosofías, de ideas, de religiones, de culturas, desde luego, y es en ese contexto en el que Juan escribe esta primera carta. Una cosa más, era aceptado comúnmente la adoración al emperador, ¿no?, al César, pero de la misma manera era todo aceptado, es decir, había mucho, voy a leerlo aquí, había mucho inclusivismo, había un sincretismo religioso, cultural, político inclusive. Todas las ideas eran, digamos, bienvenidas. Parecería ser bueno, ¿no? O sea, que todo sea bienvenido. Sin embargo, no lo era, porque significaba que toda religión era abrazada y todo era bienvenido. Algunas de estas cosas, inclusive, como sucedió en Corinto, se infiltraron dentro de la iglesia por falsos maestros o por la gente que sencillamente asistía, digamos, o era parte de la iglesia. Entonces, además de la adoración imperial, como he dicho antes, había muchos dioses de la mitología griega, ¿no? Zeus, por ejemplo, Apolos, Cibeles, Artemisa. Y Artemisa tenía un templo que era una de las 7 maravillas antiguas, justamente ahí en la ciudad de Éfeso. Era este templo, 127 columnas. Actualmente queda una sola ahí, son ruinas. Y entonces, lo que sucedía en ese templo es que habían adoptado la imagen de la mitología griega
de Artemisa, que era la diosa de la caza, y entonces en este sentido era la diosa de la fertilidad también. El tema es, mis queridos hermanos, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque ellos afirmaban que Artemisa era la diosa que daba y quitaba la vida. Artemisa era la diosa de la fertilidad, la que permitía que la vida fuera dada. De hecho, por ejemplo, Alejandro Magno rindió culto en este templo, para que vean la importancia que tenía en esta comunidad. Y Juan va a atacar directamente esta idea, como vamos a ver un poco más adelante. Una cosa más es que habían todo tipo de rituales, habían sacrificios incluso de animales, y en fin, era tanto movimiento económico que lo que pasó en Hechos 20, por ejemplo, donde querría que me acompañen para arraigar la idea, lo que sucedió en ese momento. Perdón, Hechos 19, ahí donde pone a Pablo en Éfeso. Pablo empieza a predicar, llega a la ciudad y empieza a predicar, y hay personas que se convierten, y a partir del versículo 23 vemos ahí una sección que se llama el alboroto en Éfeso. Los que hacían comercio de esto se enfadaron muchísimo, ¿no? Porque les estaba desbaratando el negocio, básicamente. Y en el versículo 28 dicen, bueno, antes, vamos a leer a partir del 26. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, Artemisa, sea estimado en nada, gracias, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando vieron estas cosas se llenaron de ira, o sea, la gente que estaba reunida, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Esto sucedió en esta ciudad, ¿vale? Pablo llega, empieza a predicar el Evangelio, Jesucristo es el Dios, se hizo carne, como vamos a ver, y ofrece salvación. Era una ruina total para el negocio que había, ¿no? Estos eran los que construían, como lo que llamamos ahora souvenirs, los recuerdos de plata o cosas así, y se les estaba viniendo, digamos, el negocio abajo. En ese contexto, entonces, se amontonan allí, y bueno, entonces, eso, el templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo, y pasaba esto aquí. Ok, en ese contexto es que Juan escribe su primera carta. Una última cosa para antecedente, es que, una vez más, decían que Artemisa era la diosa encargada de dar y quitar la vida, pero se encontró también una inscripción en otro sitio, hablando de la señora de Éfeso, en referencia a Artemisa, que era la portadora de la luz. En excavaciones se encontró eso, una inscripción que decía a la señora de Éfeso, portadora de la luz. Juan va a atacar directamente estas dos cosas en el capítulo 1, y por eso quería mencionar esto antes. ¿Vale? Acompáñenme a orar. Señor, gracias en esta hora porque podemos venir a su palabra, como hemos cantado también, buscarle con todo nuestro corazón. Y Señor, mi oración más sincera en esta mañana es que podamos venir a ella en humildad, con oídos abiertos, con nuestros corazones dispuestos, con nuestros espíritus enseñables también, y vernos reflejados en ella, y ver lo que usted quiere decirnos aún hoy, como lo hizo hace 2000 años. Es mi deseo, es mi oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a dar una lectura rápida, ¿vale? Si me acompañan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, vamos allá entonces, a versículo 1 y 2. Juan tiene una manera muy particular de escribir. Como hemos podido notar, él a veces repite las cosas para reforzar las ideas, como cuando Jesús decía, de cierto os digo, ¿no? Hay que recordar que Juan estuvo con Jesús y seguramente aprendió de él. A diferencia de Pablo, Juan fue un pescador. Pablo era una persona preparada, como vimos anteriormente. Juan fue un pescador, y se nota en la manera en la que él, digamos, escribe, ¿no? En la que él enseña. Sin embargo, está ahí, y la enseñanza es muy profunda y es muy rica, porque desde luego que fue inspirada por el Espíritu Santo, amén, y es útil para nosotros aún hoy. Entonces, la parte que dice era desde el principio. Vale, lo que estaba sucediendo, mis queridos hermanos, en ese momento es que, aunque lo que conocemos hoy como el gnosticismo se originó a finales del siglo I y durante todo el siglo II, estaba ya polulando. Debido al sincretismo religioso y de ideas, se abrazaba todo lo que viniera, ¿vale? Como hoy, no habían absolutos, era todo relativo. Si a ti te funciona, bien por ti, a mí, déjame como estoy. Más o menos lo que estamos viviendo hoy. Por eso es que este mensaje de Juan, aunque fue escrito hace 2000 años, sigue siendo tan necesario y tan vivo a día de hoy. Amén. Amén. Entonces, lo que era desde el principio, parte de lo que la gente que estaba en el gnosticismo decía, aseguraba, era, ellos negaban la deidad de Jesucristo de esta manera. Ellos decían, más o menos esto, el espíritu humano es bueno, pero el cuerpo, o sea, lo material, es intrínsecamente malo. Esta era la idea. Entonces, mi espíritu puede estar con Dios, pero todo lo que yo hago no tiene nada que ver con ello, ¿vale? Jesucristo, sin embargo, vino siendo Dios como hombre. Y Juan está hablando de esto. Entonces, lo que era desde el principio. El mensaje, o sea, esto es hablando de la persona de Jesucristo, que es eterno, que no cambia, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Y que desde el principio lo que Dios exige, lo que Dios demanda de nosotros es que le busquemos, que nos arrepintamos y que cambiemos nuestros caminos. Amén. Él provee el camino. De hecho, no podríamos nosotros hacer nada sin Él. Pero lo que Él desea de nosotros es que cambiemos nuestros estilos de vida. Entonces, esta parte de que el mensaje era, o sea, hablando de la persona de Jesús y del Evangelio, era desde el principio, es eterno y ha sido el mismo desde entonces hasta el día de hoy, no cambia, ¿vale? Entonces iba directamente contra la idea esta de que podrían afirmar que Jesús realmente no era Dios, ¿no? Hay mucha gente que a día de hoy también dice que Jesús fue un profeta, fue alguien bueno, moralmente aceptable, un maestro, pero que no había divinidad en él. Como se ha dicho desde este púlpito muchas veces, Jesús fue completamente Dios, pero también era completamente hombre. Amén. Tuvo necesidades como nosotros, pero no pecó. Y esa es la diferencia abismal que hay. Y por ese motivo es que nosotros hoy tenemos vida eterna, porque no podíamos pagar la culpa de nuestro pecado. La palabra enseña que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están separados, destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ocupó nuestro lugar, fue expiación por nosotros, y entonces a partir de ahí es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Amén. Amén. Muy bien. La otra parte del gnosticismo, ya he dicho que en primer lugar negaban la deidad de Dios porque, bueno, decían que Jesús no podía ser Dios porque el cuerpo
material es corrupto por naturaleza. Vale. Y en segundo lugar decían poseer un conocimiento superior, algo extraordinario que era espiritualmente, desde luego, que no venía del Evangelio, y este era el problema, que no venía del Evangelio, sino que ellos poseían un poder superior, un intelecto mayor, que era solo para unos elegidos, para la élite, digamos, del momento, ¿vale? Entonces que las personas de a pie no podían entender a Dios, ¿no? Y Juan entonces se encarga de explicar, como lo vamos a ver, que Dios es para todos, en este sentido, amén, que puede ser entendido por todos. Muy bien, Jesús se encarnó. Si me acompañan, vamos a estar allí yendo y viniendo de Primera de Juan y el Evangelio de Juan, primordialmente. Si me acompañan, por favor, lo vamos a saber de memoria seguramente, pero al Evangelio de Juan y capítulo 1. El Evangelio de Juan. Vamos a estar en Primera de Juan y en San Juan. Vamos. Capítulo 1 y verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De hecho, se parece mucho. Hay muchas similitudes entre el capítulo 1 de San Juan y el capítulo 1 de Primera de Juan. Esto refuerza la idea de que el apóstol Juan fue el escritor, porque hay personas que a día de hoy no están tan seguros de la autoría de las cartas de Juan, pero esto es algo que lo refuerza. Entonces, vale, Dios se reveló a sí mismo, ¿verdad? Una vez más, para reforzar la idea de que no hay nada en el ser humano. No se trata de lo inteligente que sea, no se trata de lo talentoso que sea, no se trata de lo buena persona que yo sea. No hay nada que yo pueda hacer por mis méritos para acercarme a Dios. Todo comienza en Él y todo termina de nuevo en Él. Él se revela a sí mismo para salvar a la humanidad, para salvar a los suyos, a sus hijos. No había otro medio, como he dicho, y en este sentido es que Dios una y otra vez a lo largo de la palabra se encarga de desaprobar la idolatría, porque el ser humano es una fábrica de dioses, el corazón humano es una fábrica de dioses. Intentamos a lo largo de nuestra vida poner cosas que a lo mejor ocupen el lugar de Dios, ¿no? Y muchas veces, a día de hoy también, podemos volcar nuestros esfuerzos y nuestros recursos y nuestra vida misma en poner en el primer lugar cosas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, los estudios, por ejemplo, la familia, por ejemplo, una relación, etc. No que esté malo en sí mismo, como se ha dicho aquí también, pero lo que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas es Dios, ¿no? Es conocerle a Él, es amarle a Él. Y la manera correcta de amar a Dios es obedeciendo su palabra, justamente. Hablábamos el viernes en la reunión de Koinonia que los dispositivos móviles ahora nos dan semanalmente, ¿no?, un resumen de cuánto tiempo hemos invertido o gastado frente a la pantalla, y nos da un promedio diario. Habrá quien pase 1, 2, 3 horas, pero habrá quien pase 8 horas al día frente a la pantalla del móvil. Y una manera práctica, creo yo, lo decíamos el viernes, de ver cómo estamos poniendo a Dios en cuanto a prioridades en nuestras vidas, sería preguntarnos y examinarnos qué tanto estoy estudiando la Biblia, por ejemplo, qué tanto estoy asistiendo a la iglesia, por ejemplo, qué tanto estoy escuchando una predicación, por ejemplo, qué tanto estoy teniendo comunión con mis hermanos, que también es parte, por ejemplo, ¿no? Y si hemos de ser sinceros, si hemos de ser honestos, y si somos francos, yo creo que hay una luz amarilla ahí, ¿no? Pero es tiempo de recapacitar. Amén. Es tiempo de darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestras vidas. No solo se lo merece por lo que ha hecho por nosotros, también lo pide, también lo exige. Amén. Muy bien. Entonces Dios desaprueba totalmente la idolatría, lo que nosotros podamos poner en nuestros corazones que le quiten el lugar.
Hay un autor que se llama C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, a propósito. Decía él esto: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada es lo que yo pueda imaginar de él. Dios es más grande que lo que nosotros conocemos, siquiera hoy. No hay manera de poder entender a Dios en su totalidad. Y la manera que Él se ha dado a conocer a nosotros está aquí, ¿no? Alguna vez he dicho, cuando queremos conocer a alguien, especialmente cuando estamos comenzando a lo mejor una relación sentimental, invertimos muchísimo tiempo, ¿a que sí?, en pasar tiempo con esa persona. Yo he contado cómo empezaba con Roxana, para el caso. Quedamos de vernos antes del culto para tomar un café. Estábamos juntos durante el culto, pero poníamos atención. Luego a lo mejor comíamos, luego pasábamos parte de la tarde juntos. Y al llegar a casa, lo primero que yo hacía era llamar por teléfono a Roxana. Pero no hablar, antes no habían teléfonos celulares, quiero decir. Era el teléfono de casa, que además... y pasábamos horas hablando. Porque, y perdón que me ponga de ejemplo, pero la manera más eficiente y genuina de conocer a alguien, ya lo he dicho antes, es pasando tiempo con ese alguien, ¿no? La única manera en que podemos conocer a alguien es pasando tiempo con alguien, es preguntándole, es conociendo cómo piensa, es conociendo lo que le gusta, conociendo lo que no le gusta, y este tipo de cosas se aplica también para Dios. La única manera de conocer genuinamente a Dios es pasando tiempo con Dios. Sí, es así. Muy bien. Juan luego menciona algo muy bonito que me gusta, porque, bueno, como he dicho al comienzo, Juan es uno de los 12 discípulos originales, pasó tiempo con Jesús, y luego él dice esto para atacar directamente también la idea de que nadie conoció a Dios realmente, porque Jesucristo no pudo haber sido Dios. Juan dice más adelante en el verso: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida, lógicamente, es una referencia directa a la persona de Jesucristo. Eso lo entendemos, lo tenemos claro. Entonces, contrario a la enseñanza esta mística que estaba ahí, de que solo podemos acercarnos a Dios porque era como una especie de fantasma, ¿no? Esa era la idea que ellos tenían, los que comenzaban con el gnosticismo. A lo mejor Jesucristo, fue como un espíritu, no pudo haber sido un hombre de carne y hueso. Juan va directamente contra ello, dice lo que hemos, y utiliza sus sentidos, ¿no? Lo que hemos oído. ¿De qué manera escuchó Juan? Eso lo sabemos todos, porque desde que estábamos en la escuelita dominical hemos sido enseñados en ello. Juan escuchó las parábolas, Juan escuchó los sermones de Jesús, Juan escuchó las indicaciones que tuvieron en privado quizás Jesús y sus discípulos, ¿no? La gran comisión, todo este tipo de cosas que Juan fue un testigo que escuchó esto. Entonces, esto. Luego dice, visto, y me gusta que hace un hincapié. Dice, visto con nuestros ojos, para que se quite la idea de que a lo mejor esto de que yo te veo espiritualmente, ¿no? Él dice, lo vi. Y luego profundiza incluso un poco más, porque dice, contemplaron nuestros ojos, y la idea de la contemplación es observar detenidamente, es analizar, es escudriñar. Es decir, Juan está admitiendo que entonces él, por llamarlo de alguna manera, analizaba a Jesús. Es decir, no bastaba solo con una vista rápida, sino que le veía, le pasaba tiempo en esta intención de analizar, de escudriñar, de observar detenidamente a Jesús. Entonces, con esto él está certificando que Jesús realmente, el Jesús histórico, fue un hombre de carne y hueso, pero que fue también era divino. Esta es la idea, ¿no? Y luego dice, y nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida. Y la idea de aquí de palpar es tantear, ¿no? Es tocar. De hecho, todos sabemos esto, que Juan dice de sí mismo, era el discípulo amado, ¿no? Que se recostaba en el pecho de Jesús. Cuando Jesús resucita, aparece ante ellos y les dice, vengan y toquen. O sea, aún habiendo resucitado, Jesús estaba en cuerpo y les pide que vengan para comprobarlo. Entonces, con todo esto es que Juan está, una vez más, atacando la idea de que Jesucristo no pudo haber sido Dios
en un cuerpo humano. Amén. Él fue un testigo presencial, él escuchó, él vio, él tocó a Jesucristo mismo, a Jesucristo hombre. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, una vez más, cuando dice vida eterna, es una referencia a Jesús. En 1 de Juan, capítulo 1, dice hasta el 3, verso 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos al 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Vale? Entonces, cuando dice tocante al verbo de vida, está refiriéndose para reafirmar a la persona de Jesucristo. Dice aquí, porque la vida, más adelante en el verso 2, más bien dicho, porque la vida fue manifestada, una vez más, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Aquí hay una lección bastante importante. Juan podría haber pensado tranquilamente, vale, yo estuve con Jesús, yo le vi, yo fui elegido por Él, yo aprendí de Él, yo soy un ser superior, ¿no? Como los hay ahora. Y no. Juan lo que hace es que empieza a utilizar todo esto, que fue un privilegio, pero lo ve como una responsabilidad también. Porque además fue comisionado por Jesús para compartir a los demás. Y por eso es que Él dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, otra vez yendo a Juan 1.1, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Muy bien. Entonces existía desde el principio y se encarnó. Vale. Una vez más, habla de los sentidos, es decir, para comprobar la idea de que Jesucristo fue hombre y que fue la vida eterna manifestada. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versos 3 y 4 acabo de leer. Dice una vez más, lo que hemos visto y oído, ¿no? Pero eso ya lo hemos hablado. Esto os anunciamos una vez más. Como he dicho antes, el propósito principal de Juan era hablar de Jesús. ¿Recuerdan cuando estudiamos en Corintios y decíamos, Pablo decía, porque yo quiero hablar de Jesucristo, ¿no? Y de este crucificado, que nuestro hablar esté lleno de Jesús, podría ser una aplicación práctica para nosotros. Y bueno, una vez más, para autoexaminarnos, ¿no? No solo cuánto tiempo pasamos conociendo a Jesús, pero otra idea podría ser cuánto porcentaje de mi conversación con las personas con las que convivo está lleno de Jesús. Y la idea no es que todo el tiempo prediquemos, o que todo el tiempo anunciemos de Jesús, por sí, sino que todo lo que podamos hablar, que en medio de nuestras conversaciones siempre haya palabras sazonadas con sal, como dice la propia palabra, ¿no? Que nuestra boca, pero que nuestra vida estén llenas de la palabra de Dios, porque es la manera en que Dios se manifiesta para nosotros. Entonces dice Él, esto os anunciamos, y tenía aquí una nota que más o menos Juan escribió esto alrededor de 60 años después de que estuvo con Jesús. Ya era una persona mayor y lo tenía claro todavía. Es decir, a través de toda su vida Juan había servido en muchas iglesias, había sido líder y pastoreado en muchas iglesias, y seguía al final de su vida con el mismo fervor y con el mismo deseo de hablar de Jesús. Y eso debe ser una lección también para nosotros, ¿no? Jesús nos pide un lugar, lo hablábamos también el viernes, en nuestra lista de prioridades. Él quiere que nuestras prioridades estén basadas en Él, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos esté lleno de Él. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. La palabra comunión que aparece aquí, la conocemos muy bien, es la palabra koinonía, ¿no? Y esto habla de una participación mutua en una causa común o de vida conjunta. Vale, esa es la idea allí. Y dice, estos anunciamos, y el propósito del anuncio es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pareciera complicado, pero bueno, está hablando de la relación vertical, o sea, Dios y yo, y cómo esto aplica a la relación horizontal, mis hermanos y yo. ¿Vale? Entonces, una muestra de si yo paso tiempo con Dios podría ser si yo estoy pasando tiempo con mis hermanos, según lo que enseña aquí Juan, ¿no? Es así. Entonces, otra vez, para analizarnos a nosotros mismos, vamos a ir haciendo el ejercicio aquí. En cuanto a la relación con Jesús, entonces, si me acompañan a 1 de Corintios, capítulo 1 y verso 9, 1 de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos elegidos para tener comunión con Dios. Entonces eso en primer lugar, esta es la relación vertical, pero luego en la horizontal, como he dicho, si me acompañan a Efesios capítulo 4 y versos 1 al 6, Efesios 4, versos 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Habla de la relación horizontal, de soportarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Y aquí hay una cosa importante: nosotros no producimos la unidad, como ha dicho el pastor Ariel alguna vez, no está en nosotros. A lo que hemos sido llamados es a guardar la unidad, a procurar la unidad. Otra aplicación práctica es qué tanto tiempo paso con mis hermanos de la iglesia. Quedamos para tomar un café, por ejemplo, o una noche de pizzas, ¿no? Y habría que preguntarnos, y deberíamos anhelar a nuestros hermanos, y deberíamos desear pasar tiempo con nuestros hermanos, porque como hemos visto también hemos sido llamados a ello, y esta es un reflejo de cómo estamos también teniendo comunión con nuestro Padre Celestial. Es importante, mis queridos hermanos, no somos seres, no somos ermitaños, ¿no? De estos que se apartan. Fuimos creados y somos llamados a vivir en comunidad, porque esto también nos ayuda, porque permite que podamos rendir cuentas, porque permite que podamos fortalecer a otros de la misma manera que somos fortalecidos, porque el Señor utiliza procesos en nuestras vidas que son diferentes, y a lo mejor lo que le pasa al hermano Pedrito en este momento a mí me ocurrió hace un tiempo, y yo puedo fortalecerle y animarle como Dios a mí me ayudó, o viceversa, ¿no? Hemos sido creados para compartir, hemos sido creados para estar en comunidad, y entonces por eso es la importancia. Ahora, volviendo a 1 de Juan, pero un par de capítulos más adelante, en el capítulo 4, versos 20 y 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, a Dios no le hemos visto. La única manera que tenemos de conocerle es a través de su palabra, no es más, y es suficiente. Nos basta y nos sobra. Llegará el día en que podamos verle cara a cara, y amén, anhelamos ese día. Pero ahora es a través de su palabra. Y entonces, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Es bastante práctico, bastante lógico y bastante sencillo de entender. Una vez más, hermanos, podemos aplicar eso a nuestras vidas. Si pasamos tiempo con Dios, necesitamos pasar tiempo también con nuestros hermanos. Lo del café y la pizza sobraba, ¿vale? Pero pasar tiempo con nuestros hermanos. Muy bien.
al final del versículo dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, hay gozo en tener comunión con Dios y en tener comunión con los hermanos. Y la idea aquí del gozo no es el que ahora, a lo mejor ahora podríamos ver en el diccionario, este gozo que es temporal, ¿no? La idea de gozo aquí es algo más profundo, es más significativo, porque afecta completamente a nuestra vida y a nuestro carácter. Es decir, la alegría que el mundo genera, o que podemos encontrar en cosas terrenales, se termina en cuanto nos ocurre algo malo. ¿A que sí? Podemos estar muy contentos, pero si de pronto nos pusieron una multa porque aparcamos mal, se nos acabó la alegría. Pero el gozo que viene del Señor es un gozo que permanece pese a las circunstancias adversas que podamos atravesar. Porque, mis queridos hermanos, vamos a atravesar situaciones adversas a nosotros, especialmente, irónicamente, si queréis, en la medida en que estemos cerca de Él. En la medida en que obedezcamos a Dios y hagamos su voluntad, vamos a tener muchísima más oposición que si no lo hacemos. Jesucristo lo dejó claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el gozo que viene de Él, el gozo que entendemos cuando pasamos tiempo con Él, pasamos tiempo con nuestros hermanos, debe prevalecer a pesar de las circunstancias que nos ocurran. Amén. Es bien fácil decirlo. Cuando lo atravesamos, entonces debemos recordar esta palabra. Amén. Amén. Entonces solo existe una cosa que puede producir el verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo, porque Él satisface nuestra mente, satisface nuestras emociones, satisface nuestros deseos, satisface todo nuestro ser, y en su gran salvación estamos completos. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción de un alma que conoce a su Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, Juan fue elegido. Esto es importante. Juan fue elegido por el Señor, o sea, fue uno de los 12, fue capacitado porque pasó el tiempo con Jesús, 3 años aproximadamente, y fue comisionado después. Aquí hay una lección práctica también, porque a lo mejor nosotros tenemos mucho tiempo de conocer al Señor, de asistir a una iglesia, de estudiar la palabra, de lo que quieran, y nunca hemos abierto la boca a quien tenemos al lado, en el sentido de contarle de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay un deber, es contar a otros, ¿no? De gracia recibimos, también de gracia debemos dar. Entonces, cuando somos capacitados, también debemos ser comisionados. Sin embargo, estaba recordando el ejemplo del ciego que recobró la vista, ¿no? Con Pablo. Le preguntan, ¿qué? ¿Este Jesús es Dios? Bueno, responde él sencillamente, si es Dios o no, yo no sé. Es una paráfrasis, ¿vale? Lo que yo sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Tan sencillo como esto es contar que Jesús, que Dios es real en nuestras vidas. Yo antes era un infeliz y ahora he encontrado en Él satisfacción. He encontrado en Él salvación, he encontrado en Él plenitud de vida. Amén. No necesitamos ir a un seminario bíblico, no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser líderes, necesitamos contar a otros lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Simple y sencillo como eso. Amén. Muy bien. Entonces, versículo, la otra vez que la comunión vertical y horizontal. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Una vez más, solo para reforzar la idea, cuando encontraron a Artemisa en una excavación, decía de ella, la señora de Éfeso era la portadora de la luz, ¿no? Y se le rendía muchísimo culto, como leímos antes en Hechos, no solo ahí, sino en toda Asia. Jesucristo no fue solo portador de la luz, Él es la fuente, Él es la luz misma. Amén. Y a mí eso me emocionó un montón cuando hice la comparación, porque nuestro Dios es inigualable, es incomparable. Si es que podemos llamar dioses a estos, ¿no? Porque lo hacemos
con D minúscula, para decir, pero no hay nadie como nuestro Dios. No hay nada que nosotros podamos poner en nuestros corazones, queridos hermanos, hoy, que deban ocupar el lugar de Dios. Nada, nadie, nada. Muy bien. Entonces, este es el mensaje, como dice Juan, el mensaje es este, el que hemos oído de él, el que aprendimos de él, es que Dios es luz. Ahora, el mensaje, en primer lugar, no es un mensaje modificable, ¿vale? El mensaje sigue siendo el mismo desde el comienzo y va a ser el mismo hasta el día que Jesucristo venga por su pueblo. Es que somos pecadores, es que no podemos hacer nada por nuestros medios, es que la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo ofrece salvación. Y ya está. Este es el mensaje que ellos anunciaron, Jesucristo. Entonces, no es un mensaje modificable, tampoco fue un mensaje inventado, así que no podríamos nosotros inventar hoy algo que no esté en la palabra, y quien lo haga es un mentiroso. Y hay una luz roja, aquí ya no es amarilla, es una luz roja. Cuando yo escucho hablar a un líder, hablar a un predicador o a quien quieran, cosas que no están en la palabra, entonces por ahí no es, porque toda la revelación está en la palabra del Señor. Amén. El mensaje no es modificable, no fue inventado por nosotros, no depende de nosotros, fue inspiración divina a través de los hombres que lo utilizó para escribir, en este caso el apóstol Juan. Una vez más, Juan fue testigo ocular, auricular, vio y escuchó, y Juan fue comisionado. Esto lo vemos en la Gran Comisión, ¿no? Mateo 28. Ahora, la otra parte es que el mensaje también tiene que ser anunciado, ¿no? No es para quedarnos con nosotros, es para compartirlo, y el contenido es que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. Acompáñenme otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, esta vez Juan 3, y versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Una vez más, Jesucristo. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí está Juan afirmando la idea de que Jesucristo en primer lugar era la luz, pero que el hombre estaba totalmente desinteresado en... ¿Por qué? Porque las tinieblas que había en él, por el pecado que habita en el ser humano en nosotros. La diferencia es, bueno, la vamos a ver un poco más adelante, porque los que somos sus hijos, aunque pecamos, hay una diferencia muy importante y muy marcada en este sentido. ¿Amén? Entonces, no hay tinieblas en él, la luz. Vale, aquí hay una cosa, estaba leyendo esto. Cuando, por ejemplo, Juan afirma que Dios es luz, es diferente a cuando él más adelante, en 1 Juan, dice Dios es amor, ¿no? O cuando dice antes, en unos libros antes, Dios es espíritu. Eso lo entendemos. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, ¿no? Dios es amor, es la fuente del amor, pero Dios es luz, es un poco ambiguo, ¿no? A lo mejor es más difícil de entender. Lo pone así seguramente para que nosotros podamos entenderlo, ¿vale? En nuestra mente limitada. Entonces hay dos creo, acepciones que querría hacer en cuanto a la luz. La primera es el Salmo 119, 105, que todos sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la luz de Dios está revelada en su palabra. Amén. Y en segundo lugar, que la luz es también una virtud, como dice Efesios 5, 8 y 9. Acompáñenme a Efesios 5, 8 y 9 y lo leemos así un poco rápido. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. De aquí Juan está ya introduciendo lo que viene, la parte a lo mejor más importante para nosotros hoy, que sería en qué consiste ser en luz. Vale, no hay ninguna tiniebla en él. Santiago 1 dice, 1:17, todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de él, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Salud. Todo lo bueno
viene y proviene de Dios para nosotros. Amén. Es que es importante dejar claro esto. Los gnósticos decían que habían iluminados, que habían superiores, que había gente que a lo mejor era muy moral, que no necesitaba de Dios. Pero es que no hay bueno ni aún uno, dice la palabra también, ¿no? Y cuando tenemos esto claro es que podemos, por su gracia, por su amor, por su bondad, entender un poco el mensaje de Dios. No hay ninguna tiniebla en Él no cambia, Él es inmutable, Él es eterno. Nuestro Dios, lo que dijo que haría, lo hará. Amén. Muy bien. Es un mensaje no inmutable, no modificable, debe ser anunciado. Dios es luz. Verso 6. Si decimos que tenemos... vale. Una cosa aquí, mis queridos. He dicho que Juan escribía un poco diferente, ¿recordáis? Yo me permití, para explicar nada más, unir los versos 6, 8 y 10. Es lo que vamos a ver ahora. Y luego vamos a ver entonces el verso 7 y 9. Porque esta sección Juan dice 3 veces, si decimos, si decimos, si decimos. Y querría que lo veamos juntos, ¿vale? Entonces vamos a leer ahora versículo 6, versículo 8 y versículo 10, que son los 3 si decimos, aunque más adelante dice el que dice, y Juan está haciendo esta comparación. De hecho, hace mucho la comparación entre luz y tinieblas, entre el que está en Él y no es de Él, entre el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Es su manera de explicar. Vale, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, muy fácil, para decir primero hay que pensar. ¿A que sí? Aunque algunos hablan sin pensar y luego les va como les va. Pero en principio, para decir algo primero hay que pensarlo. Para pensar algo primero hay que creerlo, ¿no? En general. Entonces, la idea es cuando decimos, que a propósito se repite muchas veces ahí en la carta, es expresar, es comunicar algo, ¿no? Es de labios hacia afuera, sencillamente, ¿vale? Que quede aquí para aclararlo. Podemos asegurar algo, pero no necesariamente es así. Por eso ocurre mucho. Estábamos viendo con Roxana una serie sobre un abogado en los Estados Unidos y cómo llama mucho la atención cómo cada testigo al que suben al estrado le hacen prometer decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y todos mienten. O sea, cada uno de acuerdo a su conveniencia, porque somos así, ¿no? Podemos decir, podemos creer, podemos pensar, estar en la verdad y no estarlo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer y otra cosa es vivir. Entonces, es posible decir lo correcto, pero no hacerlo. Hay maneras de conocer a alguien, ¿no? Es por sus frutos, ¿no? A lo mejor podemos llevarnos una idea equivocada, para bien o para mal, de una persona a la que recién conocemos. Este chico me cae bien, o sea, es majo, habla bien, escribe bien, que es más importante. Y podemos llevarnos una decepción como un templo, o al contrario, que a lo mejor nos causa un poco de repulsión al comienzo y luego lo conocemos y vemos que es alguien que merece la pena tener en nuestras vidas, porque, como dice el dicho popular, las apariencias engañan. Una vez más, la manera de conocer a alguien es invertir tiempo con ese alguien. Entonces, podríamos decir algo, pero no vivirlo. Esa es la idea aquí, de los 3 versículos. Juan algo, pero no andar. Y luego, entonces, por ejemplo, bueno, está en el 6, está en el 8, está en el 10. El primero, porque Juan pareciera hacer estas 3 divisiones de personas que dicen algo, pero que no lo son. Entonces, en primer lugar, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vale, verso 6. Podría ser en 2 casos, mis queridos hermanos. El que realmente no está interesado en Dios y que dice de boca para afuera, yo conozco a Dios. Es la gente típica a la que sus padres llevaron desde niños a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Yo soy buena gente, o sea, yo nunca hice cosas malas.
Entonces dice, yo estoy la idea de la comunión también es relación, ¿vale? Para que lo entendamos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, es decir, si decimos que tenemos una relación con Dios y andamos en tinieblas, y entonces la idea con las tinieblas es en pecado, ¿vale? Simple y llanamente. Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, en primer lugar, como el que he mencionado antes, el ejemplo, el que a lo mejor nunca conoció a Dios, es un mentiroso, porque aunque cree conocer a Dios, no lo ha conocido realmente, por la razón que sea. Pero en el segundo lugar está el que sí es, el que sí es un creyente, pero que continúa viviendo una vida en tinieblas, por así decirlo. Parece paradójico, pero los hay, si no, no estuviera aquí. Ese es peor, ¿vale? Ese es peor porque es un mentiroso, simple y llanamente. Dice ahí, mentimos y no practicamos la verdad. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Sin más, avanzamos. Verso 8. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, estos son los que afirman no tener pecado, que esta es la gente que se llena de orgullo, ¿no? Es la gente que es muy moral, es la gente que a lo mejor decimos, solo le falta ser cristiano, tiene una vida perfecta. Una vez más, todos pecamos, todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay bueno ni aún uno, ni aún el que es moralmente correcto. Romanos 10:23, para entender un poco más esta parte, si me acompañan. Romanos 10:23. A ver, no hay 23. Ya. Ahí está el 21, perdón, lo he anotado mal. A ver si lo logro encontrar. 6:23 es. Porque la para. No, perdón, me disculpo. No, es que solo he anotado la habré copiado mal, ¿vale? Porque esto lo hice mal. Perdón. Bueno, sí, ya lo siento, lo he copiado mal. ¿No hay libro justo? ¿Bueno? ¿Sí? Somos los 3:10. Pues sí, que lo noté mal. Vale, gracias, pastor Ariel. Romanos 3:10, vamos a leerlo. Romanos 3:10, ajá. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Gracias, Ariel. Esta es la idea. Ni aun el que sea más correcto, ni aun el que hable más bonito, nadie puede hacer lo bueno delante de Dios. Todos, por nuestra condición de pecado, somos desaprobados. Amén. Y el tercer grupo, que es, Juan parecería decir, los que difaman a Dios, ¿vale? Porque están primero los que dicen, tenemos comunión con Dios, pero andamos también en tinieblas al mismo tiempo, una y otra. Luego en el verso 8 dice, los que no tenemos pecado, que son los que se llenan de arrogancia y de orgullo y dicen, yo no peco. Pero luego dice en el verso 10, los que no hemos pecado, o sea, los que nunca cometimos pecado, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Que los que afirman eso, le hacemos a él mentiroso, es decir, decimos que Dios es mentiroso porque Dios ha dicho una y otra vez que todos pecamos, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que la paga del pecado, una vez más, es la muerte. Y entonces la verdad no está en nosotros. Vale, los tres grupos: los que están en tinieblas, los que afirman no tener pecado, y los que difaman a Dios, que es los que afirman decir que nunca han pecado. Yo creo que son los más osados de todos, ¿no? Hacen a Dios mentiroso. Vale, versos 7 y 9, que aquí es donde quería hacer más aplicación, porque a lo mejor es lo más práctico para nosotros hoy. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vale, la idea de andar en luz, como Él está en luz, andar es perseverar, ¿no? Andar es caminar, es un proceso, es estar, es permanecer. Entonces, aquí hay a lo mejor una aplicación práctica también.
Cuando exponemos nuestra vida a la luz, nos damos cuenta que a lo mejor habían partes que estaban barridas y fregadas, pero habían muchísimas partes que estaban sucias, en tinieblas. Y si hemos de ser honestos, a lo mejor hay cositas ahí dentro en el corazón que todavía no están expuestas a la luz, o que decidimos no abrir la puerta del todo, ¿no? Si cabe la analogía, para que Dios no lo vea, como si no pudiera verlo. Es la idea esta de darle a Dios el trono de nuestras vidas, el trono de nuestros corazones, pero al trastero mejor que no entre, ¿no? Porque ahí está todo lo que estamos haciendo mal, de lo cual no nos hemos arrepentido, lo cual no queremos cambiar. Entonces debemos exponer nuestra vida a la luz. Debemos reconocer, debemos recordar que no somos buenos, como ya he dicho, pero Dios ofrece su perdón para nosotros. Y luego me gusta mucho que dice también, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uno de los propósitos de Juan entonces aquí es reafirmar la seguridad de la salvación, no es algo que nosotros, una vez más hermanos, perdón que sea tan repetitivo, pero creo que es la idea aquí también y debemos tenerlo muy claro, es que la salvación no es nuestra en el sentido de que no la conseguimos nosotros. No hay buenas obras que hagamos, no es por ofrendar, no es por ir a la iglesia, no hay nada en nosotros por lo cual pudimos ser salvos, es todo de Dios. Y Juan se encarga de afirmarlo aquí, dice, tenemos comunión con Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Y luego dice en el verso 9, si confesamos, la palabra confesar aquí es de donde viene la palabra homologar, que homologar es poner en condición de igualdad, básicamente, ¿no? Entonces es decir esto, entiendo y acepto que lo que Dios dice que en mi vida es pecado, lo es, ¿no? Estoy, digamos, puesto de acuerdo con Dios en que a la luz de la Biblia, lo que está mal en mi vida, realmente está mal en mi vida, ¿vale? Entonces, si confieso esto, dice nuestros pecados, porque se les llama por su nombre, porque ocurre algo muy curioso y gracioso. Estamos viviendo tiempos en los que al pecado se le llama de todo excepto pecado, ¿no? Tiene una enfermedad. No, es que tiene un problema, ¿no? Y la Biblia es clara, es contundente. Lo que es pecado, es pecado. Y las cosas Dios las llama por su nombre y nosotros también debemos llamarlas por su nombre. Entonces, no es, si admitimos delante de Dios nuestro problema o nuestra enfermedad, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice ahí, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el tema de la confesión, mis queridos hermanos, es que no se trata de excusarnos delante de Dios. Tampoco se trata de justificarnos delante de Dios. Es decir, Señor, he hecho esto mal, y la parte importante es, me arrepiento, ¿no? Y decido cambiar. Una vez más, no es un proceso a lo mejor de un día para otro, porque hay muchas cosas que hacemos mal. Hemos sido liberados del pecado, sí, pero no es que estemos exentos al pecado. Esta es la situación que tenemos. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión es la solución, la solución o la esperanza, por así llamarlo, está en confesar y luego arrepentirse. Porque debe haber en nosotros una convicción la convicción del pecado nos debe llevar a confesarla y a arrepentirnos. Ahora, cuando Él dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, quería hacer a lo mejor aclaración. No es que cuando nosotros pecamos siendo hijos de Dios, perdemos la salvación, ¿no? No es que viene Dios y nos borra del libro de la vida, si cabe otra vez el ejemplo. No, hay dos clases de perdón en este sentido. Hay un perdón que es para salvación, es un perdón legal, digamos, que Dios ejerce una vez para siempre a través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Y el otro es un perdón para santificación, es decir, siendo hijos de Dios,
siendo creyentes, quiero decir, continuamos pecando, porque aunque no somos esclavos del pecado, no deberíamos, ser esclavos del pecado, sí estamos expuestos al pecado y a lo mejor hay muchas cosas que en nuestra vida nos cuestan cambiar. Entonces, en este sentido es que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no es un perdón para salvación más de una vez, que si Él elige a los suyos, le salva, ¿no? Es el perdón para santificación, para santidad. Ahora, podríamos hacerlo por dos razones, el confesar y pedir perdón, y arrepentirnos, quiero decir. Es, una, porque va a haber una consecuencia si yo continúo en el pecado, y es que Dios va a terminar disciplinándome, y me va a doler, porque Dios al que recibe como hijo, le disciplina. Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y Él nos da las herramientas, además, en su palabra, para poder resistir la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, una vez más fiel, es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Vale? Es forjar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso Dios permite que a veces seamos probados. Muchas veces, mis queridos hermanos, ocurre que, vivimos en tiempos en los que ahora a las copias baratas se les llama réplicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces alguien ve una réplica de un Rolex, pero en lugar de costar 3.000 euros, vale 300. Y lo ves, y es igual, por fuera. Pero si lo llevas a un relojero, verás que por dentro no tiene nada que ver. Me voy a permitir hablar de mí una vez más. Tuvimos un negocio de joyería, una tienda de joyería en mi país. Y recuerdo que cuando la gente llegaba a probar algo que a lo mejor había comprado, muchas veces se llevaba desilusiones feas, porque encima les habían engañado, les habían estafado. La manera de probar el oro, mis queridos hermanos, es raspando, limando, o sea, se utiliza una lima, y luego se pone un ácido de acuerdo al quilataje del oro, a la pureza del oro, ¿no? Si el oro, al aplicar el ácido, no cambia de color, sino que se mantiene, pese a haber sido limado, significa que es real, que es auténtico. Pero cuando no era oro, que ocurría muchísimas veces, comenzaba a hacer una reacción química que era un color verde y espuma. Eso significaba que le habían engañado, o sea, eso era bronce a lo mejor. Inclusive, porque eso se llama chapado, ¿no? O sea, es una capa de oro que ponen encima de una joya. Incluso muchas veces había que fundir la prenda, la joya, para poder ver si realmente era oro, porque era tan bueno la capa que tenía encima que aún limando no se podía ver. Y hasta que se fundía a temperaturas muy altas, se podía saber si era oro o no. Porque el oro, cuando se funde y se vuelve líquido, es hermoso, es un espejo, ¿no? Uno se puede ver literalmente en él. Hay muchas personas que afirman ser creyentes y que a lo mejor lo sean por fuera, tienen apariencia de piedad, o como Jesús decía, hablando de los fariseos, ¿no? Que les trataba muy duro por lo que ellos eran. Ellos conocían la verdad, porque conocían la palabra, pero no la hacían. Entonces, hay que cuidarnos, en primer lugar, de personas como ellos, que afirman ser algo y vivir diferente a lo que dicen. Jesús dijo de ellos, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Porque son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera son bonitos, pero por dentro están podridos. Entonces, en primer lugar, cuidémonos de ellos, pero en segundo lugar, yo creo que más importante es cuidémonos nosotros mismos de no convertirnos en uno como ellos. En decir de labios para afuera, yo soy creyente, yo amo a Dios, pero en mi interior sé que estoy haciendo muchísimas cosas que desagradan a Dios y que ofenden a Dios. A lo mejor no somos esclavos del pecado, pero muchas veces nos tomamos licencias, nos tomamos permisos de Dios. Dios es bueno, ¿no? Pero Dios es santo, Dios es fiel, pero Dios es justo y exige justicia. Entonces, quería decir esto porque muchas veces a lo mejor Dios va a disciplinar áreas de nuestra vida en las que estamos mintiendo. A lo mejor nos estamos engañando inclusive a nosotros mismos, diciendo, vale, yo amo a Dios, pero me permito muchas cosas que ofenden directamente a Dios. Cuidado. Él es fiel
he dicho, Él es fiel porque es esta idea. Lo que Dios dijo que haría, lo cumplirá. Amén. Amén. Él es justo. Una vez más, esto es muy importante porque Dios no puede tolerar el pecado, mis queridos hermanos. Dios nos perdona, pero por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez más, somos justificados por la fe en Él. Es decir, Dios nos ve, como dice el pastor Julio, a través de las gafas con las que Dios ve a Jesucristo en la cruz. O sea, Jesús se puso entre Dios y nosotros para poder pagar nuestra culpa, para poder llevar nuestra carga y nuestro pecado, para morir finalmente, para poder cumplir con la justicia que Dios exigía. Muy bien. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, solo es de Él. Solo Él puede hacerlo. Amén. Quien estábamos hablando el viernes de las se me fue la palabra. ¿Seminario? Sí, no, lo que hacía la Iglesia Católica, recordabas que vendía indulgencias, ¿no? Como muchas veces cometemos muchos errores, muchas veces por ignorancia, mis queridos hermanos. No hay nada que el hombre pueda hacer, ni para justificarse él, pero para justificar a otros tampoco. O sea, olvídate de que alguien dice, vale, yo te perdono. Haz esta penitencia, no. La justicia de Dios se cumple únicamente, se satisface únicamente en la persona de Jesucristo, en el sacrificio que Jesús hizo por amor a ti y a mí en la cruz del Calvario, única y exclusivamente. Y solo si vemos a la cruz es que podemos obtener la salvación. Muy bien. Andar en luz como Él está en luz. La sangre de Cristo nos limpia totalmente y la confesión es esencial entonces para andar en la luz. Dios es fiel y justo y ofrece perdón y limpieza de nuestros pecados. Quería terminar con esto, mis queridos hermanos. Es Efesios capítulo 5, versos 8 al 16. Porque a manera de conclusión práctica para nosotros hoy sería, hay que decir, pero hay que hacer también. Hay que parecer, pero hay que ser también, ¿no? Y es una exhortación muy clara del apóstol Juan para ellos en este momento por todo lo que estaban atravesando, pero para nosotros hoy igualmente vigente. Hay que hacer lo que decimos. Y si decimos, como dice Juan, que somos sus hijos, entonces hay que actuar como sus hijos, no andar en tinieblas, andar en la luz. Examinemos a nosotros mismos, no basta con decir que somos cristianos o creyentes, tenemos que demostrarlo, sobre todo en este tiempo en el que vimos otra vez tan inclusivista, tan secularista, tan relativista, todo lo que termina en ista. La posmodernidad nos ha hecho mucho daño y no debemos permitir que se meta a la iglesia, ni por falsos maestros, que no ocurre en esta iglesia por gracia de Dios, pero tampoco por lo que escuchemos fuera y a lo mejor comentemos entre nosotros, ¿no? Siempre debemos ir a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que las palabras de Juan son oportunas y relevantes a día de hoy también. Termino con esto. Pablo a los Efesios dice, pues antes ustedes estaban... Vale, me permití esta traducción que es la nueva traducción viviente, ¿vale? Es a lo mejor un pelín diferente de la que tenéis ahí. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de maldad y oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pablo se lo escribió a los Efesios hace 2000 años, pero se lee directamente para nosotros a día de hoy. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, gracias en esta hora una vez más porque hemos
es mi deseo, sido expuestos a su palabra, Dios, y más que oidores, queremos ser hacedores de ella, Dios. Así que ayúdenos a poder examinarnos a nosotros mismos y ver en qué cosas estamos fallando, admitirlas, confesarlas delante de usted y arrepentirnos, Señor, para ser hijos suyos que reflejen su luz, que podamos ser estas pequeñas luces que tanto se necesita en este mundo en el que vivimos, Dios. Gracias por su amor, gracias porque nos escogió, porque nos capacita, pero también porque nos comisiona para poder compartir estas palabras, estas buenas nuevas. Señor, muchas gracias por esta su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.